providencia. La expresión providencia. Y esta palabra providencia queremos basarla dentro de una historia que tenemos en la Biblia y la acción de una persona que tomó en cuenta la bondad de Dios para así ejercitarse. Y tenemos un cuadro bíblico en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 9. Recuerde que ya estamos iniciando hoy el año del reforzamiento. Estamos iniciando con ese eslogan, el año del reforzamiento, pensando en tomar yo mi responsabilidad de reforzar yo en mí lo que siento que no está bien todavía y así encauzarme en el camino que Dios quiere, porque el final es el mismo. Y luego también ver si alguno de mis hermanos tiene problemas a los que también yo pueda ayudar y reforzar también para con ellos alguna idea a manera de que no se nos queden. Así que tomando esta palabra, podemos coincidir que el concepto pues tiene su significado. Usted va al diccionario y allí encuentra que el concepto de providencia señala a un Dios que lo hizo todo, que proporciona todo a sus criaturas y además que controla soberanamente la historia. Un Dios que está en control de los eventos. Cuando ya pensamos en la expresión providencia desde el ámbito de la divinidad. Entonces vemos a un Dios que lo hizo todo, proporciona a sus criaturas todo lo que necesitan, controla soberanamente toda la historia del principio hasta hoy y a la vez está en control de todo lo que pasa en la humanidad. Está en control. Por eso es que cuando vemos al Dios al que servimos, tenemos que considerarlo de esa manera. Y si estamos visualizando a un Dios de esa manera, entonces podemos considerar nosotros que en ese Dios podemos tener lo que necesitamos para ejercitarnos o para realizarnos. El término providencia, obviamente, alude a aquello que se dispone de manera anticipada. O sea, Él es la fuente y yo tengo la necesidad, acudo a la fuente. Él tiene abundantemente, en este caso, lo que me permite alcanzar una meta. Y por lo general el concepto se refiere a lo que concede una divinidad. Nosotros decimos eso porque estamos viendo la palabra desde el diccionario. Y de acuerdo al diccionario, pues se considera que providencia es lo que concede una divinidad. Por eso viene la idea providencia, que viene de Dios. Él provee porque ve la necesidad de cada quien. Y cuando acudimos a Él para pedirle oración, para pedirle en oración algo, lo hacemos confiando en su providencia que Él tiene para darnos. No es que le decimos, Señor, ¿me puedes conseguir alguna cosa? No, lo hacemos confiando que Él tiene lo que necesitamos. Simplemente se lo solicitamos porque obviamente el que lo tenga yo depende también de su voluntad, pero también depende de mi actitud para lo que quiero, lo que estoy pidiendo, que es algo que tenemos que cuidar. La divina providencia, entonces, en este sentido, es la acción de Dios y los recursos que entrega a los seres humanos para que éstos puedan subsistir y que puedan desarrollarse. Y a mí me llama la atención cuando pienso en las habilidades que Dios da. No todos nos desenvolvemos de la misma manera. Algunos somos buenos para trabajar en una tienda, pero algunos nos comemos todos los dulces y no sacamos ganancia. Entonces, no somos buenos para eso. Y algunos, pues, hacemos tortillas, pero primero nos comemos las tortillas que son de la ganancia. Y así que tenemos problemas para esa situación. Quiero decir que no todos tenemos la misma habilidad. Y aún eso tiene que ver también con la providencia, en que Dios dote a cada quien para que se desenvuelva en aquello que le va a permitir realizarse. Y hay unos que dicen por ahí que cuando un niño nace ya trae el pan bajo su brazo. Eso quiere decir que el Eterno aún ya sabe a qué se va a dedicar la persona tal
de qué va a vivir y cómo va a generar recursos para subsistir. En todo eso tiene que ver la providencia. Y usted dirá, pero del cuadro bíblico, ¿qué vamos a decir? Bueno, pues estamos pensando en que el cuadro bíblico nos ayuda para ver cómo una persona que conoce a Dios en los distintos puntos y en las distintas formas de necesitar de Dios, acude a Él para pedir justo aquello que Él sabe que Dios le puede dar porque Dios lo tiene para dárselo. Y así tenemos que puntualizar. En otras palabras, pudiéramos decir que la divina providencia habla de la superioridad de Dios y su control ante la necesidad que los seres humanos tienen de su existencia. Yo necesito vivir. Y de hecho, he hecho mano de lo que Dios tiene para vivir. Entonces, los frijolitos, las tortillitas, los panecillos, el agüita y todo lo que hay, quien lo abastece es el Eterno, para cada quien. Entonces, en su providencia, Él puede hacer que se sequen las lluvias, que ya no llueva más, y puede hacer que caiga lluvia en abundancia. De todo caso, en su providencia, Él controla que no llueva en todo el país al mismo tiempo para no destruir la naturaleza por completo, porque hay partes del mismo planeta que pueden, y no decir nuestro propio país, que puede servir de abastecimiento para ciertas regiones. Vea usted el cuidado de Dios para atendernos en su providencia. O sea que si está lloviendo demasiado ahorita en el área del norte, no está lloviendo bastante en el área del occidente. No está lloviendo demasiado en el sur. ¿Por qué? Porque siempre en su providencia Él va a tratar de mediar para que el ambiente mismo nos favorezca. Todo eso está en Él porque Él sabe la necesidad que tienen los seres humanos para su existencia. De esa cuenta les abastece. En este caso, Él mismo les abastece a los seres humanos de las herramientas necesarias para tener una vida realizada, una vida plena. Tendremos nosotros, hermanos, que pensar, en este caso, el ser humano tiene libre albedrío, eso obviamente, sin embargo, necesita la influencia de Dios, la dirección de Dios, los mensajes de Dios para poder depender de Dios. Porque en este caso, no puede el hombre sin educación comprender que Dios tiene solución a sus problemas. Yo quiero decirles que en una ocasión estaba bastante enfermo. Mi papá también estaba bastante enfermo. A mí me habían dicho que Dios sana a los enfermos. Y apelé a la bondad de Dios para recibir sanidad. Yo y mi papá, o sea, mi papá y yo. Y el Eterno fue tan bondadoso en esa vez. Recuerdo que tan solo había orado y mi papá y yo habíamos sanado. Pero eso no lo hago por intuición solamente mía. Yo había tenido información de que Dios sana. Por lo tanto, pedí a Dios que me sanara a mí, también a mi padre, y lo hizo. Pero yo partía de la idea de que Dios sana. Y acudí a Él para que me sane y lo hizo. No lo hizo solo esa vez, lo ha hecho muchas veces más. Porque Él puede sanarnos inmediatamente. Y el que tiene la información entonces es influenciado para pensar en cómo le va a hacer Dios para curarme. Eso es asunto de Él, porque Él tiene las maneras. Él puede usar hasta los médicos, a los laboratoristas, puede usar la ciencia, puede ser una pastilla simple, pero Él puede propiciar, en su providencia, propiciar salud para el ser humano. Puede propiciar diversas cosas. Aquí tendremos que entender que en la medida que conocemos a Dios, podemos acudir a Él para recibir de Él lo que necesitamos nosotros. Y de eso se trata. Y en este primer día que estamos hablando de esto, me llama la atención que, siendo que estamos inaugurando nuestras actividades, nos urge entonces ver que el Dios que nos permite despegar con un día para 365 es un Dios que va a tener control sobre el año, control sobre el tiempo, control sobre las estaciones, y desde ahí Él nos va a proveer lo necesario. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar algún trabajo, obviamente habrá que hacerlo, pero Él va a abrir puertas para que nosotros tengamos la tranquilidad. Estamos viéndolo porque ya vamos a entrar a una situación de alguien que tiene necesidad, que no lo puede recibir de ninguna otra parte, sino solo de Dios.
Por eso es que hay que conocer hasta dónde Dios es capaz de proveernos lo que necesitamos. Y si Él es capaz de proveernos lo que necesitamos, entonces con confianza vamos a tocar a su puerta. Y entonces vamos a tener lo que Él nos va a dar. La providencia se recibe desde el aspecto de la gracia de Dios. Y obviamente es necesaria una apertura suficiente por parte del receptor o parte de mí para poder conocerla o reconocerla y a la vez recibirla y disfrutarla. No puedo de manera rústica actuar. Yo puedo por lo menos pensar cuando necesito sanidad, tengo que pensar si la sanidad que necesito que se realice, tengo yo responsabilidad en el problema. Porque si yo tengo responsabilidad en el problema, también tengo que acudir a Dios y respetando a Dios le digo, Dios, estoy enfermo porque fui desordenado, pero te pido perdón, porque tú me puedes perdonar. Y te pido que me ayudes para encontrar solución, porque sé que también puedes hacerlo. Y Dios puede hacer las dos cosas. En su gracia me provee perdón y también en su gracia me provee una solución. Y ahí es donde vamos pensando que los días se van realizando en nosotros. Pero necesitamos tener conciencia de eso para poder reconocer la providencia de Dios y asimismo poder recibir de Él esa providencia, pero de manera como si sabemos que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen y los que le piden. Así que mis hermanos, necesitamos entonces que consideremos esto, porque el Señor que conoce todos los secretos, aún los más íntimos del corazón, puede exaltar en público a los que confían en Él. Repito esto, el Señor que conoce los pensamientos más íntimos del corazón y que sabe la necesidad real de nosotros, Él puede exaltar su nombre en nosotros y exaltar nuestra fe en público por nuestra confianza en Él. Amén. Hay uno de los escritores sagrados, uno de los profetas que dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos. Y eso es lo que tenemos que entender, porque Él honra a los que le honran. Estando consciente entonces de esto, nosotros los creyentes debemos asumir una actitud de permanente confianza en Dios, confiar en su buena voluntad y su disposición promisoria. Que la palabra promisorio viene de una expresión que indica un Dios que promete y provee, un Dios que promete pero cumple, un Dios que promete, provee y que lo que me da me alivia mi pena. De esa idea es que se habla cuando se habla de una disposición de Él, de una disposición promisoria. O sea, no es una simple, aquí te va porque para callarte la boca. No, es un aquí te va porque yo he prometido no desampararte, porque yo tengo cómo aliviarte y quiero como hijo mío ayudarte. Y ahí el Señor entonces solventa la situación. ¿Tenemos que alzar nuestros ojos y ver los favores del Señor? Sí, pero eso ya es trabajo de nosotros de acuerdo a la información que tengamos del Dios al que servimos. ¿Qué información tiene usted del Dios al que sirve? Pues sus actitudes lo van a demostrar. No me lo tiene que decir. Y aquí tendremos que entrar ya al pasaje que mencionamos, el texto del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 9. Es preciso leer este texto citado para la reflexión que tenemos en esta ocasión o para esta escena que vamos a hablar. Quisiera que leamos el texto como lo tenemos acá y veamos la actitud entonces de esta mujer llamada Ana. ¿Y qué dice la Biblia? Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Yo quiero antes de avanzar decirles, Ana allí ya puede regocijarse, pero antes no lo podía hacer. Ahora sí ya lo puede hacer, pero antes no, porque vivía acongojada, atribulada, afligida, desesperada por una situación que vivía.
Pero ahora ya puede decir, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, y luego dice, mi poder se exalta en Jehová. Vea que dice, mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como tú, Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Desde el punto de vista de una concepción de quién es Dios, ella dice, no hay refugio como el Dios nuestro. Ya veremos algunas cosas más. Luego dice el versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber, oiga eso, el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. ¿Y qué dice esta frase que subrayamos acá? Y los débiles se ciñeron de poder. Amén. Los débiles se ciñeron de poder. Diciéndolo de otra manera, yo que no tenía quien por mí, hubo quien me fortaleciera y me salvara mi crisis. Eso es lo que significaría. Yo no tenía a quién más acudir, todo estaba perdido, pero Él me ciñó de poder. Ya veremos un poquito más. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace también subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Ahora vea esta otra parte en el versículo 8. Dice, Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Mire lo que hace el Señor, está diciendo Ana, por cierto, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y esa es la parte que me llamó la atención, cuando dice dos versículos importantes aquí, que el débil tomó fuerza en Él. Y luego el versículo 9 que dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Son palabras que dijo Ana. Y quise puntualizarlo, mi hermano, porque tenemos nosotros la necesidad de dispararnos o desplazarnos en un año de acción, en un año de trabajo. Y habrán cosas que demandan para nosotros demasiado empeño. Y algunas veces, empezando conmigo, he llegado a pensar, ¿de qué voy a echar mano? ¿Qué voy a hacer en tal cosa? Cuando hago números me doy cuenta que son muy altas las cifras y que las cantidades son exageradas y que el estado de nosotros literalmente no puede con los desafíos. Entonces el Señor me lleva a pensar, si conocemos a un Dios que nos ha proveído, entonces sabemos que Él nos puede proveer otra vez y que Él se puede glorificar. Que así como lo hizo ayer, lo puede volver a hacer hoy y lo podrá volver a hacer cuantas veces sea necesario. Fue ahí donde encontré entonces la necesidad de ver a una mujer que acudió ante Dios, ante una situación que no se podía solventar de ninguna otra manera. Un problema de alimentación se puede sobrellevar acudiendo a alguien y poniendo la cara en vergüenza y solicitando un pan, pero no así un embarazo. Eso era una cosa muy difícil, porque se puede pedir un vaso con agua, se puede pedir un plato de frijoles, se puede pedir cualquier cosa, pero
Quedar embarazada es cosa diferente. Y esa era la necesidad que tenía Ana. ¿Y quién es el que puede generar vida? Si usted leyó el texto, se va a dar cuenta que aquí en el texto, ella dice, Jehová mata y Jehová también da vida, versículo 6. Él hace descender al Seol y también Él hace subir. Y aquí ella sabe que solo Dios puede solventar su situación. Ustedes ya leyeron el cuadro que ella nos enseña en la Biblia. Así que, hermanos, tomando en cuenta a Ana, el personaje de este contexto o de este pasaje bíblico, tenemos que pensar que esta mujer, quiero que diga conmigo, acudió a la providencia divina y fue favorecida significativamente. Amén. Nadie podía solventar su situación, pero diga conmigo, pero Dios sí lo podía hacer. Nadie podía solventar esa crisis de esa mujer, pero Dios sí lo podía hacer. Entonces es cuestión de que tengamos nosotros conciencia de qué cosas Dios sí puede hacer, que acudamos a Él con toda la serenidad del caso, con toda la sinceridad, y entonces que podamos ser favorecidos por el Señor. Esta mujer, Ana, sabía o había sido estéril, y bajo esa condición, oiga qué interesante lo que le voy a decir, bajo esa condición había sido objeto de menosprecio. Ustedes conocen ese cuadro, lo han leído, la situación por la que Ana llega al altar. Ella dice que necesitaba solventar su situación porque ella era menospreciada. Y es que en Israel, en ese tiempo, no tener hijos era una señal de maldición. Así que cualquiera se podía mofar y reírse en su propia cara, diciéndole que no servía para mucho, por causa de no tener hijos. Y ustedes conocen muy bien ese cuadro. Nadie la podía salvar, ni siquiera su esposo, que aunque su esposo la amaba demasiado, dice la Biblia, no podía solventar esa crisis. Pero diga conmigo, pero Dios puede solventar las crisis que aparentemente no tengan solución. Amén. Dije aparentemente porque para el Señor todo es posible. Y aquí vemos al Señor obrando entonces. Sin embargo, después de su victoria sobre su crisis, ella pudo reconocer y exaltar a Dios por su cuidado y su providencia para con ella. En este caso podemos decir que Ana era débil, pero en la providencia del Eterno se ciñó de poder. Amén. Ana era débil, algo que no podía solventar por cuenta propia, pero en la providencia del Señor ella se ciñó de poder y ella cambió su situación. Necesitaba un hijo y Dios se lo concedió. Pero no solamente arregló el problema de un hijo, porque no necesitaba solamente el hijo, necesitaba solventar la afrenta que ella sufría. Y Dios le regaló el hijo y también le liberó del problema que sufría. Qué Dios tan bueno tenemos nosotros. Amén. Qué Dios tan bueno. Y luego, ¿cuál es el poder que Ana recibió en este cuadro? Veamos que Ana rompió con una situación difícil para ella, pero lo hizo apelando a la voluntad de Dios. Lo hizo apelando a la providencia del Señor. Ella no solamente tenía el problema de esterilidad, sino que era objeto de menosprecio. Está bien, estéril al fin, pero el problema no era solo eso, sino que se burlaban de ella. Y ninguna de las dos cosas podía arreglar. Pero ahora esta mujer tenía el poder para dar vida en su vientre y también para callarle la boca a sus enemigos. ¿Cómo es Dios de bueno? Vean, es interesante. El problema de Ana era un asunto natural. Y quiero que lo lea conmigo. El problema de Ana era un asunto natural con repercusiones espirituales. Porque su problema natural estaba trayendo problemas espirituales. Ella acudió a lo espiritual y fue solventada su situación natural. ¿Lo puede leer conmigo eso? El problema de Ana era un asunto natural con repercusiones espirituales, pero
ella acudió a lo espiritual y fue solventada su situación natural. O sea que desde el plano espiritual se pueden también solventar las situaciones materiales. Si estamos tomados de Dios, entonces lo material se puede solventar. Él se va a encargar de cualquier situación difícil, se va a encargar de solventarla. Así que tenemos que llevar esto en mente y quiero que esto lo constituya en palabras suyas y diga: muchas veces nuestro problema es un asunto natural, pero nos pasa llevando espiritualmente. Porque cuando no tenemos una tortilla para el desayuno, luego empezamos a pensar negativamente, nos sentimos incómodos e inconformes. Pero cuando estamos con la pancita llena, hasta dicen muchos por ahí, panza llena, corazón contento. O sea que hasta para orar tenemos muchas ganas cuando tenemos la panza llena. Hermanos en el Señor, tenemos que hacer nuestro esto. A veces nuestro problema va a ser un asunto natural que tiene repercusiones espirituales, pero así como Ana, vamos a acudir a lo espiritual y el Señor se va a encargar de solventar lo material. Amén. ¿Creen esto conmigo? Entonces el Señor se va a encargar de solventar. Notemos que el enfoque para la oración de Ana fue su confianza en la providencia de Dios y su agradecimiento. Manifestó su fe, su reconocimiento de la fidelidad divina para honrar Dios a los que le confían. O sea, ¿a quién acudió ella? A Dios. ¿Puede Dios solventar una situación? Sí. Eso fue lo que él hizo, solventar su situación. Entonces, el acudir a Dios demostró que sabía ella de Dios y que Dios tenía soluciones en sus manos para ayudarla. Y aquí venía a mi mente un versículo que dice: bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías capítulo número 30, versículo 18. Bienaventurados los que confían en el Señor. Isaías 30, 18. Ahí está ese texto. Si quiere lo pone en su palabra, en su Biblia, y lo marca, porque Isaías 30, 18, entre las tantas palabras que dice ese versículo, también tiene esto que dice: bienaventurados todos los que confían en Él, porque son ayudados. Isaías 30, 18. Hay más palabras que encierran ese texto, pero yo tomé literalmente esas. Notemos que Ana, mis hermanos, Ana, a cambio de ver sus circunstancias como deslizaderos y pretextos para caer, Ana vio en Dios, y quiero que lo lea conmigo. Ana vio en Dios una roca de salvación, una roca sólida de salvación. Eso vio ella. También vio a un padre que lo ve, o que ve lo que hacemos y que tiene compasión. O sea, primero Ana vio en Dios una roca, pero también vio a un padre compasivo. Amén. Dos cosas importantes. Algo más, Ana vio un ser supremo, pero que se relaciona con los humildes de la tierra, que está sobre todos los asuntos de la gente y que considera las circunstancias de los afligidos. O sea, Ana vio a un soberano, un ser soberano que considera las circunstancias de los afligidos. Eso vio Ana. Además, Ana también vio en Dios a un juez supremo que administra justicia perfecta a quienes confían en Él y que les ofrece, o que ofrecen a Él sus demandas. Aquellos que ven en Dios un Padre perfecto, que ven una roca donde estar en momentos de inundación, que ven a un ser soberano que está pendiente de sus criaturas y que ven a un juez que juzga con justicia. Quien hace esto es ayudado por Dios. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Quisiera que hagamos unas preguntas de ejercicio de nosotros. Y aquí tendríamos que hacer la primera pregunta. ¿Qué nos enseña este cuadro? ¿Qué conclusiones tomaría usted? ¿Vale la pena acudir al Creador? ¿Vale la pena acudir al Eterno? ¿Se quedará alguna vez el Eterno con brazos cruzados ante la necesidad justa de un ser humano? No. Así que Ana nos enseña que quien confía en Dios es ayudado. Y aquí sería la segunda pregunta. ¿Cuáles son las afrentas que a nosotros nos hacen sufrir y llorar? ¿Hay algo que a nosotros nos hace sufrir y llorar?
Posiblemente. ¿Será como el problema de Ana? A lo mejor no. Y si el problema de Ana tenía solución, diga conmigo, si el problema de ella tenía solución, también tiene el mío. Amén. Si el problema de ella tenía solución, también tiene el mío. Así que las afrentas que yo paso puede tener salida si pienso en que Ana tuvo salida a su situación. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la salida de escape que buscamos ante las afrentas en nuestro día a día? Y algunas veces lo que hacemos es alejarnos de la iglesia. Y le preguntamos a uno, ¿por qué no va a la iglesia? Me entró un desaliento. Y su desaliento tuvo que ver con sus problemas naturales. Es que no he conseguido trabajo. Y es que hay mucho trabajo. Y es que los extremos, ¿verdad? Y que mire, problemas en la casa, hay problemas en la familia, hay problemas en el hogar. El problema es que se aleja de quien le puede ayudar. El problema lo tiene en la casa y se mantiene en la casa. En cambio de dejar los problemas en la casa y venirse a la iglesia, se queda con los problemas en la casa. ¿Se da cuenta de lo que es el ser humano? Y entonces esto nos enseña alguna cosa. Tenemos que pensarlo. ¿Cuál es la salida de escape que tenemos nosotros con los clavos que se nos ponen en las plantas de los pies? Poner el pie, darle para abajo o quitarnos el zapato y comenzar a sacar los clavos. Que tenemos que empezar a analizar. La siguiente pregunta que nos pudiéramos hacer es, ¿cuál es nuestro conocimiento y convicción en cuanto a la providencia del Señor? ¿Será que Dios nos puede ayudar en los problemas que tenemos o no? Sí nos puede ayudar. La siguiente pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las dificultades que se nos presentan? ¿Igual que Ana o peor o mejor? Tendríamos que solventar nosotros cómo. Y luego la sexta pregunta, ¿esperamos en la providencia divina o buscamos una salida de escape con el pretexto de que Dios nos defraudó? ¿Qué diría usted? Conozco a unas personas que son hijos de pastores y ellos dicen, no quiero saber nada de Dios porque Dios me defraudó. Y yo me digo en mi mente, no saben todavía quién es Dios. Hijos de pastores, pero eso no garantiza que ellos sepan quién es Dios. Porque podrán ser hijos de alguien muy grande, a un teólogo pudiera ser. Sin embargo, ellos no conocer nada de Dios. Entonces diga conmigo, todo aquel que conoce a Dios y sabe lo que Él puede hacer, acude a Él con la certeza de que su situación va a ser solventada. Porque para Él todo es posible. Pero eso solo lo hacen quienes conocen la providencia del Señor. Hermanos, en el Señor hay mucho más que decir y quisiera hablar un poquito más. Y diga conmigo, ¿sería una buena idea acudir al Señor en busca de ayuda, apelando a su providencia a cambio de seguir batallando en nuestra debilidad? ¿Lo pueden decir conmigo? ¿Sería una buena idea acudir al Señor en busca de ayuda, apelando a su providencia a cambio de seguir batallando en nuestra debilidad? Sería una buena idea acudir a Él. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Vivir en este mundo donde recibimos distintas formas de amenaza y donde el mal abunda, nos pudiera llegar momentos bien difíciles, una provocación a olvidarnos que Dios es bueno para ayudarnos. ¿O no cree que nos puede llegar un momento así? Porque estamos inmersos en un ambiente donde cualquiera nos puede poner como tentación. Bueno, y no que tu Dios tiene poder, pues, no que tu Dios cuida todo, no que tu Dios aquí, no que tu Dios allá. Y viene a mi mente ahorita un cuadro en donde murió un pastor. Murió ese pastor. Y hay hermanos de la iglesia cuando dicen, ¿dónde quedó el Salmo 91? Y la pregunta es, ¿dónde quedó el hermano que estaba pastoreando? Porque si murió, ¿qué pasó ahí? Y empezamos a ver un mundo de amenazas. ¿Quién falló? ¿Falló el pastor o falló Dios? ¿Y qué respuesta daría usted? No hay ninguna.
Es un problema directo. Es una situación, es una crisis que se está dando. Y ahí pudiéramos nosotros ser, diga conmigo, provocados a olvidar la providencia de Dios. Yo puedo decir con certeza, no con el hecho de que yo sea pastor, no quiere decir que una metida de pies míos me puede provocar la muerte. Y Dios no está comprometido a defenderme a mí si la muerte me llega por mis metidas de pies. Lo repito, Dios no está obligado a defenderme a mí si la muerte me llega por mis metidas de pies. Porque para eso tengo sentido común y yo tengo que respetar a Dios con lo que hago. Pero si mis metidas de pies me ponen en peligro, entonces tengo que esconderme porque sé que me van a matar. ¿Me doy a entender? El Salmo 91 ahí pasa por otro lado. Porque si estoy bajo la sombra del Altísimo, eso significa que vivo en el temor del Altísimo. Y viviendo en el temor del Altísimo, entonces nada me va a pasar. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me van a llegar. Pero si no estoy bajo la sombra del Altísimo, estoy expuesto a cualquier fracaso, aunque sea el pastor. ¿Me doy a entender? Tenemos que reconocer entonces que en un mundo hostil podemos ser tentados a pensar que Dios no está interesado en nosotros cuando nos deja abandonados en los peores momentos. Es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque pudiéramos correr el riesgo de echar todo por la borda. Ahí pudiéramos correr el riesgo de tirar todo a la calle de la amargura. Tenemos que cuidarnos entonces. En Proverbios capítulo 24, versículo 10, en la traducción lenguaje actual, dice que quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza y carácter, o no demuestra fuerza ni carácter. En la versión 60 dice quien es flojo en el día del trabajo. Allí ya lo habla un poquito más difícil. Pero aquí lo quise leer en esta versión más educada. Y dice, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Y aquí quise agregarles, un cristiano realmente convencido del control soberano de Dios, lo puede decir conmigo, pone su total confianza en los hechos de Él a cambio de poner sus ojos en las acechanzas del mundo y las circunstancias personales. Pero es conociendo a Dios. Si yo no conozco quién de ustedes tiene un billete de 10 para compartírmelo, no me le voy a acercar a pedirse lo que me lo preste. Pero si yo sé que usted tiene ahí un billete que le está sobrando y no hay a quien regalárselo, entonces yo me acerco y se lo pido. Amén, mis hermanos. Estoy hablando en términos figurados. Entonces, si yo sé que alguien lo tiene, me acerco y le digo, hermano, regáleme ese billete porque a mí me hace falta. Pero no puedo decir abiertamente que le voy a pedir a alguien porque puede ser que ese alguien ni para la ofrenda trajo. Pero si mi conocimiento está de que sí puede ayudarme, entonces me voy a acercar y voy a lograr que me ayude. Eso mismo tenemos que establecer con Dios. Entonces, ¿conocemos que Dios puede ayudarnos o no conocemos que puede ayudarnos? Diga conmigo, Dios puede ayudarnos. Sin embargo, nuestras actitudes algunas veces demuestran que nosotros no confiamos en Dios. Porque algunas veces actuamos neciamente. Algunas acciones demuestran si nuestra convicción es en la providencia de Dios, nos ayuda a proclamar que nuestro socorro viene del Señor, o demuestra lo contrario. Ana alaba a Dios por ser una roca firme, fuerte e inmutable. Ella había encontrado una roca de ayuda en su débil y agitada situación. Puso en Dios su esperanza y fue ayudada. Con su actitud, ¿lo puede decir conmigo? Con su actitud, Ana pudo cambiar su lamento en risa. Amén. La actitud de Ana la llevó a que poder cantar. Ella podía cantar con confianza. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, roca mía.
y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Pero ella lo podía decir porque realmente, diga conmigo, por acudir a la fuente con sabiduría, esa actitud la llevó a cambiar su lamento en risa. Amén. Así que Ana nos desafía a acudir al lugar correcto para cambiar nuestro lamento en baile. Así que, mis hermanos, quien antes de seguir llorando sus desventajas acude al Señor como roca de ayuda, ¿qué pasa con él? Es auxiliado por él y se fortalece en su espíritu y a la vez logra ganar las batallas por más difícil que sean o que parezcan ser. Las batallas pueden ser difíciles, pero quien antes de seguir llorando en sus desventajas acude al Señor como roca de ayuda, ¿qué va a pasar con él? Es auxiliado por Dios y se fortalece en su espíritu y a la vez logra ganar las batallas por más difíciles que éstas parezcan ser. Como Ana debemos confiar en que Dios tiene el control último sobre los hechos de nuestras vidas y debemos estar agradecidos por la manera en que nos ha bendecido. En Dios los débiles se ciñen de poder. Eso dice la palabra. El versículo 4. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Para ser fuertes tenemos que acudir al Señor. ¿Lo puede decir conmigo? Para ser fuertes tenemos que acudir al Señor. Y en Él los débiles son fuertes. Nadie puede ser fuerte por su propia fuerza. Bienaventurados todos los que son pobres en espíritu, o dicho de otra manera, bienaventurados los que saben que por medio de ellos mismos no pueden, pero que acuden al Señor para recibir poder. Mateo 5:3. Los verdaderos creyentes, cuando están pasando momentos de adversidad, ¿qué hacen? Sabiamente acuden a Dios en busca de ayuda. Dejan a Él el juicio y Él, o sea Dios, los honra con su bendición, ayudándoles en su aflicción. Amén. Así que, mis hermanos amados, como cristianos como cristianos que nos basamos en la providencia divina, lo puede repetir conmigo, debemos resistir la tentación de hacer justicia por nuestra propia mano. Recordemos que Dios juzgará nuestras obras, así como también juzgará las obras de aquellos que en algún momento nos hayan hecho mal. Porque algunas veces lloramos por culpa de otros. Y Ana lloraba por culpa de otros. Amén. Así es, ¿verdad? Ana lloraba porque se reían de ella, se burlaban de ella, no solamente por su esterilidad, sino porque se reían de ella, se burlaban de ella. Pero Dios juzga las cosas y se va a encargar de poner todo en su lugar. Así que finalizo diciendo lo siguiente. Debemos trabajar por fortalecer nuestra fe, cimentar nuestra vida en el poder de Dios. Debemos esperar que Dios sea propicio ante nuestras aflicciones para que no nos dominen, sino, por el contrario, que sean oportunidades para ver de qué lado estamos y también para que las cosas materiales nos ayuden a experimentar realmente de qué estamos hechos espiritualmente. Lo material nos puede ayudar para ver hasta qué tanto somos tan espirituales, si dependemos de Dios o no. Así que no olvidemos, hermanos, que Dios en su providencia juzgará las obras de todos. Y quiero que diga conmigo, si podemos hacer algo para fortalecer nuestro lazo de amor fraternal, estaremos abriendo una oportunidad para el fortalecimiento. ¿De quién? Mío. ¿Y de quién más? De los que me rodean. Así que tenemos que ver como congregación, vernos encerrados en una gran bendición. ¿Tendremos que perdonar a nuestros enemigos? ¿Qué piensa usted? ¿Es fácil? No. Es bien difícil perdonar a los enemigos. Es posible que ni siquiera querramos hablar con ellos. Bueno,
Digamos que no queremos verle la cara a nuestros enemigos. Entonces veámosle la cara a nuestro amigo. Amén. Si no le queremos ver la cara al enemigo, miremosle la cara a nuestro amigo. ¿Y quién es nuestro amigo? Dios. Entonces Dios, que sabe mi problema con mi enemigo, me va a arreglar mi situación y voy a tener fuerza para pararme ante mi enemigo y decirle, con Dios haremos proezas. Y podrán cambiar las situaciones. Así que tendremos que perdonar a nuestros enemigos. Y si tenemos necesidad de una salida a nuestra situación porque se nos tornó bastante difícil para nosotros, entonces hagamos como hizo Ana. Acudió a Dios y Dios le ayudó. Y leemos otra vez el texto que dice, Jehová empobrece y Él enriquece. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Y termino con esto diciendo, no olvidemos que en la providencia divina estamos ante una gran oportunidad en el año que inicia. Estamos en el año del fortalecimiento, el año de trabajar con una fe firme y cimentada. ¿Qué nos enseña Ana al respecto? ¿Tenía una fe firme y cimentada ella? ¿La tenía? Cuando se sintió ser débil, ¿a quién acudió? A Dios. ¿Y qué recibió? Fortalecimiento. Entonces, diga conmigo, si Ana recibió fortalecimiento en su dificultad, nosotros también podremos alcanzar fortalecimiento en nuestra necesidad. Y esto nos ayudará para tener una fe firme y cimentada y ser como el búfalo, amén, poderosos en el Señor. Así que espero que esta reflexión nos ayude para abrir con buen pie nuestro plan de acción y saber que el Dios que proveyó a Ana una solución tiene en sus manos la buena voluntad y solventar toda situación, y con Él de la mano veremos grandes cosas. Amén, amén y amén.